Habiendo dado estos anuncios, les invito a meditar en esta mañana en la palabra de Dios. Les invito a abrir su Biblia en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 7 y 8. Vamos a meditar en esta mañana en esos textos de la palabra de Dios. Como bien ha comentado Miguel, durante el mes de agosto y septiembre hemos venido leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Tenemos una lectura en casa y una lectura en común o en comunidad mejor. Gracias a Dios porque hoy Sarita nos estuvo compartiendo la lectura y varios han tenido esa oportunidad de pasar y de hablar acerca de, o de leer mejor, lo que Dios hizo y lo que quedó registrado en el libro de Hechos. Y en esta mañana quisiera invitarles a que hagamos un recuento, una revisión muy rápida de Hechos capítulo 1, desde el capítulo 1 hasta el versículo 12. Esa es nuestra tarea de esta mañana y poder tomar de allí 5 elementos para nuestra vida. Esa es la invitación que les tengo y que con la ayuda de Dios vamos a desarrollar. Y vamos a partir de Hechos capítulo 1, versículo 7 y versículo 8, que ya está en la pantalla. Antes, un poquito de la historia para que entendamos por qué pasó lo que pasó allí y lo que Lucas nos está contando. Los discípulos y Jesús han ido a un monte, Jesús va a subir al cielo. Y los discípulos que habían leído en los profetas que Dios levantaría un nuevo rey y que iba a restaurar el reino, ellos entendían el reino político, el reino social, tienen como esa pregunta. Jesús ha muerto, ha resucitado, ha estado con ellos dando testimonio y ahora va a ir al cielo, tal cual como les había dicho. Así que ellos tienen una pregunta y la pregunta está en el versículo 6. Vamos a devolvernos un poquitico en la pantalla al versículo número 6 para poder recoger la idea del texto. Entonces, Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, lo que esperamos que pase, ¿va a pasar? Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que les dice Jesús es: no se preocupen por eso en este momento. Eso le toca, son sazones del Padre. No les toca a ustedes saber los tiempos. Y aquí viene el pero. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con base en este pasaje estaremos meditando en esta mañana. Y les voy a pedir que hagamos una oración a Dios para que Dios sea quien nos hable hoy y que podamos aprender hoy algo de su palabra. Que Dios nos hable al corazón. Dios, te damos gracias por ser bueno con nosotros y por este momento que nos das para meditar en tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, y hoy por tu Espíritu queremos que nos hables. Que abras nuestro corazón para que tu palabra corra y sea glorificada y para que haya cabida en nuestra vida, para que luego la podamos poner en práctica. En tu nombre, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Han ido alguna vez a una biblioteca? Una biblioteca. Entonces, generalmente uno va y escoge un libro para leer. Voy a leer este libro. Y lo primero que uno hace es mirar la portada. Algunos miran la contraportada, es decir, lo que está en la parte de atrás, o miramos el índice. Y si nos llama la atención, pues lo tomamos. Y si no, pues cambiamos y buscamos otro libro. Les invito a imaginarse que estamos en una biblioteca y hemos tomado un libro que titula Hechos de los Apóstoles. Algunos autores están de acuerdo en afirmar que debería llamarse Hechos de los Apóstoles gracias a la obra del Espíritu Santo.
o Hechos del Espíritu Santo, porque el protagonista del libro es el Espíritu Santo, como veremos ahora. Si abrimos ese libro, vamos a encontrar un índice. Hechos de los Apóstoles tiene 30 y, a ver si me acuerdo, ¿cuántos capítulos tiene al final? 26, ¿quién da más? 30, ¿quién da más? ¿Quién da más? 36, no, tiene 28. 28 capítulos. Y el escritor firma ahí como autor Lucas, que era un médico. Su propósito era poner en orden las cosas que habían sucedido. El mismo autor escribió 2 libros, el Evangelio de Lucas, primer tomo, y segundo tomo, Hechos de los Apóstoles. Dice en la introducción, es un libro que le escribe a Teófilo, que es un amigo suyo, Hechos capítulo 1, versículo 1. Dice que en el primer libro habló acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahora va a hablar acerca de lo que sigue después de eso que Jesús hizo. Entonces, el libro está organizado en 4 partes. El índice tiene parte 1, que es prólogo, que es el capítulo número 1. Luego sigue la predicación en Jerusalén, siguiendo la estructura del versículo que hemos leído. Voy a pedirle a Natanael que dejemos ese versículo ahí siempre. Hechos 1, 7, 8 y 9, mejor. Entonces la primera parte está en la predicación en Jerusalén, la segunda parte del libro está la predicación en Judea y la tercera parte hasta el capítulo 12 está en Samaria. Y a partir del capítulo 13 tiene que ver el libro con la predicación hasta lo último de la tierra. Así que cuando leemos el libro, dependiendo del capítulo que estemos leyendo, vamos a estar leyendo acerca de la predicación en Jerusalén, que era el lugar inmediato donde ellos vivían, o la región de Samaria, que era un poco más grande, o la región de Judea, que era más grande todavía, o todo el mundo. El pasaje que hoy leímos al comenzar hace referencia a la predicación en todo el mundo. Así que esta es la introducción. ¿Listo? Y ahora vamos a revisar del capítulo 1 al capítulo 12. ¿Estamos listos? ¿Listos? ¿Sí, hasta aquí todo bien o muy enredado? No, creo que vamos bien. Si tuviéramos que tomar nota, si tuviéramos una hoja blanca, dibujaríamos un cuadrado. Imagínense todos un cuadrado. En el centro del cuadrado escribiríamos: recibiréis poder. Y en los 4 puntos del cuadrado escribiríamos la consecuencia de ese poder en Hechos de los Apóstoles. Y hoy vamos a hablar de 5 temas. Primero, recibiréis poder, para que lo tengamos ahí en cuenta. Número 2, unos testigos. Número 2, unos testigos. Número 3, una comunidad. Número 4, un mensaje. Y número 5, una misión. ¿Vale? Vamos a repasarlo para que no lo olvidemos. Un poder va en el centro. Luego va, ¿alguien lo recuerda? Unos testigos, muy bien. Luego, una comunidad. Número 4, un mensaje. Y número 5, una misión. Vamos a estar meditando en esa parte. Número 1, un poder. Jesús les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí quiero invitarles a que pensemos un poco en qué sabemos, qué entendemos y cómo podemos explicar en nuestra vida el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Estando Jesús con sus discípulos en el Evangelio de Juan, les habla acerca del Consolador. Dice: yo tengo que irme, pero no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Después de unas fiestas muy largas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Y dice más adelante, y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en él. Así que es una promesa de Jesús. En Lucas, antes de ello, Jesús les dice, ciertamente Juan bautizó con agua, Hechos capítulo 1, versículo 5. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo en nuestra vida. Les invito a pensar en Dios, la imagen que podamos tener de Dios. Cada uno tenemos una imagen particular de Dios, aunque de Dios no lo hemos visto nunca, pero nos hacemos ideas acerca de Dios. Y creó Dios los cielos y la tierra, ese Dios creador. Algunos se imaginan a Dios como un abuelo, una barba muy larga, muy parecido a Papá Noel americano. Yo cuando era niño me lo imaginaba así, tal vez por las películas. Y además me lo imaginaba con una correa. ¿Será que me dieron correa en la casa y quedé traumatizado? Y también hay un salmo que dice que Dios lo ve todo. Y yo leía el salmo cuando era adolescente y sentía peso de ese salmo, porque me imaginaba a Dios mirándome con la correa y yo no era tan malo, pues lo normal. Digo, lo normal de pecador. Y con la correa yo me imaginaba que Dios sacaba y ¡pah!, me daba el latigazo. Imágenes de Dios. Pero Dios no es eso. Dios, dice la Biblia, que es un Dios de amor, ¿verdad? Que es un Dios bueno. Ahorita estábamos cantando acerca de la bondad de Dios. Así que es ese Dios maravilloso, poderoso, que hizo el cielo y la tierra, que se manifestó en carne, que vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de poder. Pues ese Dios poderoso, es el que nos da su Espíritu para que habite en nosotros. Y seréis llenos del Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pregunto, ¿quién nos convenció de que éramos pecadores? Piense usted cuando recibió al Señor, la primera vez que alguien le habló del Evangelio. ¿Quién lo convenció a usted de que necesitaba a Cristo? ¿Alguien fue y le inyectó la necesidad? No. Dice Jesús que el Espíritu es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y yo en esta mañana espero que Dios convenza a alguien de la necesidad que tenemos en nuestra vida de tener una relación directa con Dios por medio del Espíritu Santo. Porque en el texto bíblico encontramos en muchos pasajes la invitación a tener una relación directa con Dios por medio de su Espíritu. Y hay distintas imágenes para ello. Una imagen es ser llenos del Espíritu Santo. Pablo en Efesios les dice, no os embriaguéis con vino. ¿Se recuerdan el pasaje? Esta semana estamos en vendimia en Mollina. Somos expertos, allá hablo en plural, como si yo hiciera el vino. No, allá en Mollina son expertos en vinos de muy buena calidad. Y ayer estaban muchos allá catando vino. Y cataron mucho vino. Seguramente. Y el vino lo que hace, el alcohol lo que hace en el cuerpo, ¿qué es? Cuando ya uno ha bebido mucho alcohol, ya no controlo yo mi cuerpo, sino el alcohol que mora en mí. Para ser bíblicos. Entonces yo lo que hago, ya no lo hago yo, sino que lo hago por el alcohol. ¿No han escuchado historias de gente que toma mucho, que bebe, y que luego, después de la resaca, dicen, yo no me acuerdo de nada de lo que hice? Si se acuerdan. Dicen. Entonces Pablo le dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay discusión, hay pelea. Antes bien, contrario a eso, sed llenos del Espíritu.
Es una invitación que nos hace el apóstol Pablo a que nuestra vida esté controlada por el Espíritu Santo. Yo tengo aquí un vaso. Esto no es nada más, no es ningún licor, es aromática. ¿No? Aquí se llama. Es manzanilla, infusión. Parece vino, pero no es vino de Mollina. No es vino. Cuando pasé, lo pensé. Se ve como whisky, pero no. Que quede claro que es. Pregunto, ¿el vaso está lleno o no? No. ¿Tiene algo? Sí. Volvemos al pasaje de Pablo. Sed llenos del Espíritu Santo. Está muy bien tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en nuestra vida nos va convenciendo de pecado, nos va ayudando a crecer, pero la invitación es a estar llenos del Espíritu Santo. ¿Han visto los globos de figuras? Asumo que sí, ¿no? Por televisión. Eso es un globo para hacer figuras. Así. Entonces se estira. Aquí me puedo yo reventar y no lo voy a inflar. Hay una técnica, yo no tengo la técnica. Miguel ya dijo, venga, yo lo inflo. Seguramente Miguel sí. Entonces yo uso para inflarlo un inflador. Lo pongo y se infla y con eso armo un perrito. Y se lo entrego a un niño y queda feliz. Nosotros somos como los globos. ¿Con este globo yo puedo armar un perrito o una figura? ¿Así como está? Ah, no. Hay que inflarlos, ¿verdad? Pues nosotros sin Dios somos así. Fuimos creados con un propósito. Pero en el jardín del Edén, ese propósito, por causa del pecado, no se pudo cumplir. Cuando Dios nos creó, quería que tuviéramos una relación y comunión directa con Él. Queríamos que fuéramos no un perrito, sino seres que tuviéramos relación directa con nuestro Dios, con nuestro Creador. Fuimos creados con un propósito. Darle la gloria a Dios, tener comunión directa con Él. Pero por el pecado nos desinflamos y quedamos así. Sin forma. Así que cuando el apóstol dice, sed lleno del Espíritu Santo, me imagino que Dios me toma, me sopla, me infla, hace un nudo y conmigo hace una obra maravillosa. No por el globo, sino por quien arma el globo, por el que le da la forma a ese globo. Hace mucho tiempo hablábamos acerca de la necesidad de buscar de Dios. Los que ya son viejos en el Evangelio, y seguramente de otros contextos, hay que buscar de Dios, hay que reunirnos, hay que buscar a Dios. A mí, otro rayo de infancia, no me gustaba la frase buscar de Dios, porque siempre le decía a mi pastor, es que Dios no se ha perdido, para que yo tenga que ir a buscarlo. Pero qué día, hace algunos días, Bernardo nos estuvo enseñando y decía que la expresión buscar a Dios estaba más relacionada con ir al lugar donde yo sé que están las cosas, ¿no? Así como cuando uno le dicen, busque la cosita en la cocina que está, ella siempre va y la encuentra. Nosotros no podemos. Pero ir a buscar de Dios es ir al lugar donde Él está, es sacar el momento oportuno para tener relación directa con Dios y seguirme llenando de su presencia. De manera que mi vida esté llena y rebosante de la presencia de Dios en mi vida. ¿Qué fue lo que pasó el día de Pentecostés? Dice que estaban todos unánimes juntos. Y eso nos habla de comunidad. Esa es una de las palabras que estábamos pensando. Hechos capítulo 2. Y de repente vino del cielo como un viento, como un estruendo, como de viento recio, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Pensar en cristianismo sin Cristo
es imposible. No existe el cristianismo sin Cristo. No podemos ser cristianos sin pensar en una relación directa con Cristo. Y por lo mismo, por la misma razón, no podemos pensar en querer ser comunidad o iglesia sin el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es una realidad que tenemos que saber porque la Biblia nos lo enseña. Pablo le escribe a los Gálatas y les dice: no andéis conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Pablo en Corintios habla acerca de los dones del Espíritu en la iglesia. Así que qué bueno que pudiéramos pensar en la necesidad que tenemos constante, porque no es de un momento, no es de un evento, tampoco es del domingo ni del sábado, sino es una necesidad constante de tener a Dios en nuestra vida, de vivir para su gloria por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Es como el alimento. Necesitamos ser alimentados. Hace 15 días Miguel nos hablaba acerca de avivar el don que hay en nosotros. Nos hablaba, ponía el ejemplo de el carbón. Si el carbón se separa de los carbones encendidos, ¿qué le pasa? Se va apagando poco a poco. Tiene que estar junto a los demás carbones y hay que soplar para que prenda. Hace 8 días fue mi primera barbacoa. Imagínense. Gracias a Juan y a Méndez, que estuvieron ahí muy pendientes y nos ayudaron. Pero cuando la estábamos prendiendo, estábamos hablando precisamente de eso, de avivarlo, de la importancia de darle aire, quiero decir. Y en nuestra vida es importante entonces avivar ese fuego que hay en nosotros. ¿Y cómo lo avivamos? La oración, la conexión con Dios, la alabanza, el estudio de la palabra de Dios. Lo que leemos que pasó en Hechos es la consecuencia de ese primer momento. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La lectura de este libro es maravillosa. Aparecen sucesos increíbles que uno dice: ¡ay, qué bueno haber estado allí! Qué bueno estar allí junto a el templo, en la puerta llamada La Hermosa, y ver que este hombre de 40 años, cojo, solamente tomó la mano de Pedro y se levantó y anduvo. ¡Wow! Y nos parece increíble 3,000 convertidos y luego 5,000. ¿Y la clave dónde está? En que todo lo hacían guiados por el Espíritu Santo. Pensamos en Hechos y pensamos mucho en nuestra iglesia, porque el libro trata acerca de eso. Pero les invito a traerlo a nuestra vida personal. ¿Cuánto necesitas tú hoy de Dios en tu vida? ¿Qué tanto necesitas de Dios en tu vida hoy? Septiembre del 2024. Siempre. Qué bueno que pudiéramos ser un poco más conscientes de la importancia de que el Espíritu Santo muere en nuestra vida para que podamos ser entonces agentes que reflejen lo que tenemos en nuestra vida. Es el poder del Espíritu Santo. La palabra poder que se traduce aquí es dinamita, que con nada, con una chispa, explota. Ese es el poder que tenemos. Y los discípulos eran unos antes del día de Pentecostés y fueron otros después del día de Pentecostés. ¿Y qué tal si mi vida como padre de familia puede ser distinta antes de ese momento y después de ese momento? ¿Y qué tal si mi vida como esposo, como marido, es una antes de mi relación con Dios y otra después de mi relación con Dios? Y mi vida como madre y como mujer y como empleado o como jefe y como miembro de la iglesia también. Porque es el detonante, es la chispa que activa el ser testigo. Así que hasta aquí
vamos a dejar el primer punto, el poder que tenemos dentro. Y les invito, y qué bueno que nos podamos, qué bueno que Dios ponga en nuestro corazón el sentir de buscar más el rostro de Dios, de avivar más el fuego que hay en nosotros. La intención de encontrarnos el primer sábado de cada mes aquí, en una conversación con algunos hermanos y también con Miguel, fue precisamente esta. ¿Y qué tal si después de una semana nos reunimos todos a tener un encuentro con Dios? Y dejamos la preocupación, o traemos mejor la preocupación, y traemos lo que hemos vivido en la semana, y tenemos un momento de alabanza, de adoración, un momento de intimidad con Dios. Y qué bueno si apartamos ese momento del sábado para estar en comunidad y reunirnos y de manera natural alabar y adorar a Dios y pensar que esto que pasó en Hechos se puede repetir en nuestra vida porque Él es el mismo. ¿O es que Dios ha cambiado? Es el mismo. Y la promesa es para nosotros. Más adelante Pedro lo va a decir. Y se ha cumplido la promesa y la promesa sigue estando vigente para nuestra vida. Y alguien podría decir, sí, pero eso yo lo puedo hacer en mi casa. A lo que yo le puedo responder que sí, también. Pero cuando nos reunimos, cuando estamos todos juntos, unánimes, hay algo especial. Eso fue lo que pasó el día de Pentecostés. Estaban unánimes juntos. Y eso nos habla de esa palabra, comunidad. La misión que tenemos allí titula o dice que somos una comunidad. Tenemos en común que amamos a Cristo. Tenemos en común que nuestra fe está puesta en la palabra. Tenemos en común la predicación del Evangelio. Y tenemos en común que guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso lo dice allí. Entonces, qué bueno que eso lo pudiéramos aplicar. Este primer punto era el más extenso, así que creo que vamos a dejarlo hasta ahí y pasemos a los demás puntos. Dice el pasaje que una vez hemos recibido, o que ellos, los discípulos, han recibido el poder de Dios y han sido llenos del Espíritu Santo, serán, ¿qué dice el pasaje? Y me seréis testigos. Unos testigos. A mí me encantan las series y las novelas policíacas. ¿Alguien se acuerda de una muy buena escritora maravillosa? Se me acaba de olvidar. Agatha Christie. Con Poirot. Creo que era Poirot o Poirot. Poirot, eso. Porque Poirot era el agente de Edgar Allan Poe. Entonces iban e investigaban la escena y buscaban testigos. ¿Y el testigo quién era? Era alguien que había visto, oído, que había presenciado el hecho. Un testigo. Piensen, les invito a pensar ustedes de que han sido testigos en la vida. Algún hecho importante. Fui testigo de la coronación de tal. Pero no que lo hayamos visto por televisión, sino que lo hayamos vivido. Yo fui testigo del concierto de Marcos Witt en Bogotá. Éramos novios, así que tomados de la mano fuimos al concierto. Sobrenatural. Pedimos permiso en la casa para llegar tarde. Entonces mi suegra me miró con esa cara que me miraba hasta las 10. Imagínense, hasta las 10 de la noche teníamos permiso. Fuimos al concierto y hubo un problema con el sonido y el concierto se retrasó 1 hora. Entonces nos quedamos ahí, estaba lloviendo en Bogotá. En Bogotá llueve 8 meses al año, así que esta noche llovió. Pero la pasamos muy bien, fuimos testigos de ese concierto, sobrenatural. Todavía cuando escucho la canción y está cantando Marco Witt y dice Colombia, sobrenatural.
y yo canté ahí. Yo salgo en la producción de Marcos Witt. Lo viví, fuimos testigos. Cuando uno es testigo, uno lo vive en carne propia. Uno se emociona de eso, porque lo ha visto, lo ha oído, lo ha sentido, lo ha probado, lo ha experimentado. Piensen en María Magdalena cuando fue a la tumba y la encontró vacía. Volvió dando testimonio porque ella fue testigo. Y lo que Jesús les está diciendo es, y cuando hayan recibido el Espíritu Santo, serán mis testigos. Porque ustedes lo han visto y lo han sentido. Hablamos mal de Tomás. ¡Ay, el incrédulo Tomás! Pero Juan, cuando habla de la resurrección, dice que muchos no creían en él. No creían que Jesús hubiese resucitado. Así que Tomás dice, para ser testigo total, pues no, si no pongo el dedo, si no siento, no voy a creer. Y Jesús apareció y le dice, pues ven acá, toma, sé testigo. Y lo que los apóstoles van a salir a predicar, y ese es el mensaje, va a ser precisamente esto. Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Predica Pedro. Se levantó de la tumba y Él vive. Ustedes lo mataron, pero Él vive. Y somos testigos de eso. Ese fue el mensaje que ellos predicaron. Y eso los convirtió a ellos en testigos. El vivirlo. Traigámoslo a nuestra vida. ¿De qué somos testigos en relación con Dios? ¿De qué somos testigos? ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos oído? ¿Qué hemos sentido acerca de Dios? La fidelidad de Dios, la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. En últimas, somos testigos de lo que hemos vivido. Y si no hemos vivido la transformación que Dios hace en nosotros por su Espíritu, pues no podremos testificar acerca de eso. Hay muchos teólogos que afirman que Jesús murió y resucitó. Punto y sale. Porque el conocimiento lo podemos tener, pero es la vivencia de Dios en nuestra vida lo que nos transforma, lo que nos hace nuevas criaturas. Es Dios en nosotros. Así que podemos testificar que algo ha pasado en nuestra vida. Ser testigos. Tú y yo estamos hoy llamados para ir y ser testigos. Ir y compartir. A lo largo de Hechos, entre el capítulo 1 y el capítulo 12, en muchas ocasiones ellos fueron testigos. Iban y decían, sí, yo puedo dar testimonio de que Jesús resucitó. Ustedes lo mataron, pero Él resucitó. Y Él ahora les da salvación. Predicaban los apóstoles. Ser testigo. Palabra número 3. Cuando yo reúno varios testigos, ¿qué conformo? Un grupo, muy bien. Y en Hechos, ¿cómo se les llama a ese grupo? Comunidad. Muy bien, comunidad. Y en varias partes de Hechos aparece precisamente esa idea. Les invito a leer Hechos 2:43. Ha pasado el día de Pentecostés. Ha pasado el día de Pentecostés. Pedro, que ha sido un testigo, se levanta y da un mensaje. Ahorita hablaremos del mensaje. Y luego Lucas nos cuenta que, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Característica de la iglesia de Hechos, la comunión. Tenían en común todas las cosas. Y así en varias oportunidades vamos a encontrar el mismo principio. Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud, bueno, voy a esperar para que si alguien lo va a buscar, Hechos 4:32.
Y la multitud de los que habían creído eran, no sé si lo pueden leer, aquí salió en la pantalla. Eran como de un corazón y un alma. Qué bonito que de nosotros se pueda decir eso. Y la familia, ponga allí sus apellidos, eran de un corazón y un alma. Y Centro Cristiano Antequera era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿No es bonito eso? Los testigos se unen y forman piña, una comunidad, donde se cuidan los unos a los otros, donde están pendientes los unos de los otros, donde se ayudan, donde el Espíritu de Dios permite que nos convirtamos en hermanos y que nos hablemos sin habernos conocido de muchísimos años y sintamos un afecto fraternal. Ustedes no me quieren a mí porque yo sea colombiano. Me quieren porque Dios es muy bueno. Y porque ha puesto en nuestro corazón un principio de fraternidad. Porque colombianos hay muchos en Antequera, pero ustedes no los quieren a todos igual. Y yo también les quiero porque somos hermanos en Cristo. Tenemos en común eso. Entonces sufrimos y la carga de uno es la carga del otro. Así como sucedía en Hechos. Pedro y Juan, me voy a devolver un momentico, pero creo que es importante. Pedro y Juan salieron a predicar y fueron tomados presos. Y la iglesia, los creyentes, hicieron una oración a Dios. Las oraciones suelen ser privadas, pero Lucas nos cuenta aquí la oración que hicieron. Si yo hubiera estado ahí, hubiera orado para que Dios quitara seguramente la presión o quitara la persecución. Dios mío, desaparece a todos los que quieren perjudicar tu evangelio. La oración de ellos no fue por esa línea. Se unieron y oraron así. Hechos capítulo 4, versículo 24. Es la oración de una iglesia unánime que clama a Dios. Soberano Señor, eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, dicen ellos, mira sus amenazas y concede a tus siervos, esa es la petición que hacen, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esa fue la oración. Estaban unánimes en que el mensaje, que es la palabra que sigue, se extendiera más y más. Y cuenta Lucas que cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como motor de la acción. Hemos hablado de el poder del Espíritu Santo, hemos hablado de ser testigos de la comunidad. Número 4, el mensaje. ¿Qué decían los apóstoles? ¿Cómo predicaban los apóstoles? El mensaje se resumía en una acusación. Ustedes mataron a Jesús. Ustedes lo crucificaron. El sermón del día de Pentecostés está centrado en esa acusación. Ustedes son culpables de la muerte de Jesús. Ahora, Él, al
vencido la muerte y vive. Y dice que cuando ellos escucharon eso, dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más adelante, frente a los sacerdotes, sí, Pedro y Juan van a dar un mensaje en el mismo tono. Luego van a acusar a Esteban con noticias falsas, lo que hoy llamaríamos una fake news. Lo acusan. Y Esteban va y da todo un discurso donde los está acusando de que en toda la historia del pueblo de Israel siempre han dado la espalda a Dios. Siempre, con Abraham, con Moisés dieron la espalda, con David dieron la espalda, y ahora con Jesús también lo hacen. Así que se enfurecieron, se llenaron de ira y lo apedrearon. Y luego Pedro va a decir que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Porque al sentirse ellos acusados, sabían que la consecuencia de lo que habían hecho era la muerte. Y ellos sabían que necesitaban algo que los salvara de la muerte. Y esa es la buena noticia que predicaron. Hay salvación en Cristo. Hay salvación en Cristo. Y el mensaje es el mismo hoy. Porque hoy también somos culpables de que Cristo haya ido a la cruz del Calvario. Porque lo hizo por nosotros, porque somos pecadores. Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, al ser culpable del pecado, la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo podemos salvarnos de la muerte? Creyendo en Cristo. Así que el mensaje sigue estando vigente hoy. Dice que Pedro estaba en casa de Cornelio predicando y estaba anunciándoles esto: hay salvación. Y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. Un mensaje. Y terminó con una misión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. En Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8, dice Jesús: y me seréis testigos. Esto es una misión que hay que salir a cumplir. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto que hemos visto en Hechos de los Apóstoles es vigente para nosotros hoy. Porque nosotros también podemos recibir el Espíritu Santo. Es una promesa dada para todos. Porque también nos podemos convertir en testigos, porque podemos ser parte de una comunidad. Porque tenemos un mensaje de salvación que compartir a otros. Y también somos parte de la misión. Imaginémonos por un momento que Dios hubiese diseñado un plan para anunciar su reino con los ángeles. Por un instante imaginémoslo. ¿Sería de pronto más efectivo? ¿O tal vez no? Que en cada ciudad llegara un ángel a predicar el Evangelio. Y que ese fuera el modelo que Dios hubiese diseñado para que la gente conociera acerca de la salvación. Pero no fue así. Te escogió a ti y me escogió a mí para que fuéramos testigos de lo que Él ha hecho en nosotros. El jueves, y Miguel lo estaba mencionando, estuvimos hablando del Salmo 146. Un salmo que nos invita a confiar en aquel que venció la muerte. En un salmo que nos invita a ver a un Dios que es misericordioso, que es bueno y que es clemente con nosotros. Qué bueno que tengamos esa misión y que llenos del Espíritu Santo podamos ir a nuestra familia y tomar la decisión de ser testigos de Cristo.
Y qué bueno que como iglesia podamos mirarnos y decirnos, somos una comunidad que ama a Dios. Y qué bueno que pudiéramos salir y compartir el mensaje de la salvación. No otro mensaje, sino que Jesús salva y que Él es amor para los necesitados. Que Él perdona y da vida eterna. Y que nos comprometiéramos con una misión. Amén. Y todo esto también es para nosotros hoy. Sin importar la necesidad, o como decía Miguel hace un momento, el momento de nuestra historia o la historia que estemos pasando, Dios está aquí para restaurarnos. Dios está aquí para consolarnos. Él está aquí para dirigirnos. Había una canción que cantábamos y decía, el Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí ¿para qué? Para consolar. Está aquí para liberar, restaurar. Está aquí para sanar. La segunda parte decía, muévete en mí, muévete en mí. Llena mi vida de tu poder. Oh Santo Espíritu, muévete en mí. Para tu necesidad, para tu situación, hay una solución y se llama Cristo. Y se puede mover en tu vida por su Espíritu. Amén. Así que tenemos esperanza en esta mañana. Estemos en pie, por favor, y demos gracias a Dios por su palabra.